Señor les bendiga una vez más, sean bienvenidos todos. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque una vez más nos permite poder transmitir su bendita y santa palabra por este medio. Que Dios les bendiga a todos los que escuchan este mensaje. Puedes ir en tu carro, puedes estar en tu casa, puedes estar en la oficina, puedes, bueno, donde te encuentres. Bienvenido y esperamos que Dios hable a tu vida, porque el único propósito de nosotros es poder transmitir las verdades que están en la palabra de Dios y que sean de mucha edificación para tu vida y que esta palabra dé fruto para la gloria de Dios. Así que Dios les bendiga y en esta tarde pues vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a transmitir un mensaje de la palabra de Él y para esto dejo a mi hermano Jorge que Él va a introducir el tema y el texto con que vamos a iniciar. Amén, hermano, gracias. También es un privilegio, hermano, estar aquí para hablar de la palabra de Dios, ¿no? Dice una escritura que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Entonces, vamos a empezar a leer en el libro de Galatas capítulo 6, empezando por el versículo 7 hasta el 9. Amén. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que sembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Amén. Gloria a Dios y pues queremos introducirnos hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Es una ley inviolable, ¿verdad? Es una ley ya establecida que está claro en la palabra de Dios, que dice claramente el versículo, todo, absolutamente todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, hablando sobre la siembra, ¿verdad? Estamos hablando sobre lo que el hombre, la mujer, ¿verdad? Quien quiera que sea, está llevando a cabo en su vida. Entonces el versículo dice, todo lo que el hombre sembrare. Entonces estamos nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros, en este caso, los que ya conocemos del Señor, que conocemos del Evangelio, que hemos, por misericordia de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Ahora nosotros, a los creyentes, van a entender lo que estamos hablando, de decir el que siembra para la carne, de la carne va a recibir corrupción y muerte. Y el versículo también que más adelante dice el que siembra para el Espíritu, vida eterna. Entonces hablando sobre los que ya conocemos del Señor, entendemos esto y sabemos bien lo que debemos de hacer. Ahora a los amigos, a las personas que probablemente no han escuchado esto, lo han oído nada más, queremos decirle que este verso es también para usted, ¿verdad? Que muchas veces uno dice, pues hay personas que dicen yo no soy malo, yo soy una persona buena, le hago el bien a otros, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué si yo no le hago mal a nadie, por qué vienen cosas malas a mí? Entonces hay que examinar, ¿verdad? Hay que ir al inicio, a lo que se está haciendo, a la siembra. Entonces es importante saber esto porque cuando cada uno de nosotros, como seres humanos, caminando en este mundo, cuando hacemos en este caso la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios dice, definitivamente estamos sembrando, estamos haciendo lo que Dios dice, estamos llevando a cabo su voluntad, vamos a recibir de hecho, ¿verdad? Lo bueno de parte de Dios. Cuando hacemos lo contrario, entonces vamos a enfocarnos en 5 cosas acá, vamos a enfocarnos en 5 cosas tan importantes que la Biblia lo dice. Vamos a hablar sobre el que siembra para la carne, vamos a hablar para el que siembra para el espíritu, vamos a hablar el que siembra
rencillas entre hermanos. Vamos a hablar el que siembra iniquidad, lo vamos a ver a través de las escrituras. Y vamos a ver también el que siembra con lágrimas, dice, irán llevando la buena semilla, irán gimiendo y llorando, pero van a ir a sembrar la buena semilla y vendrán, dice, con gozo y regocijo. Entonces vamos a enfocarnos en esos puntos importantes porque esto es la ley de la siembra y hay una cosecha. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta cómo estamos sembrando, en dónde estamos sembrando, si realmente es el terreno correcto donde estoy sembrando o probablemente es el terreno incorrecto, y eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Porque hay personas o hay, digamos en este caso, podemos decir familias que puedan estar sembrando en un terreno que no les va a dar fruto, en un terreno que no les va a producir al final absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un mal terreno, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando, hablando sobre esto, cuando alguien siembra para, por ejemplo, para un ministerio, para un misionero, para un hombre de Dios que va a llevar la palabra a muchos lugares, está sembrando en buen terreno, porque eso Dios se lo va a recompensar en grande, que tal vez él o ella no puede ir a esos lugares, pero el que va a ir está siendo prácticamente apoyado, está sembrando esa semilla para que la palabra de Dios sea predicada. Pero dejo el tiempo a mi hermano, porque vamos a desarrollar esto sobre la siembra y la cosecha, que no, ¿verdad? Es una ley inviolable. Y vamos a enfocarnos en estos puntos. Dejo a mi hermano Jorge. Amén, gracias hermano. Bien claro dice la palabra, no os engañéis. O sea que puede haber una etapa en que el ser humano se puede engañar él mismo o sí mismo, ¿no? No os engañéis, dice Dios, no puede ser burlado. Y hay veces que cuando nuestra vida no obedece a las ordenanzas y los mandatos del Señor, nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Y pensamos que estamos ocultándonos o nadie se va a enterar, ¿no? Muy posible que nadie se entere, pero para Dios no se le pasa nada. Así es. Dice que el que siembra para su carne, a la carne también segará corrupción. Cuando la Biblia habla de la carne, son las obras humanas que no son placenteras delante de los ojos de Dios. Cuando hablamos nosotros, los creyentes, los cristianos, los que por la gracia y la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo, al admitir nuestra corrupción, de la cual hemos llevado durante mucho tiempo, hemos sido perdonados. Precisamente eso es lo que Dios exige de nosotros, que no sembremos para la carne, ¿no? Para las obras de la carne, que generalmente a veces le buscamos disculpas, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, eso es parte del ser humano. Sí, es cierto, es parte del ser humano, pero eso trae corrupción. Y la corrupción siempre llega a una etapa de putrefacción. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Alguien que conoce de la siembra, por ejemplo, creo que por allá por Centroamérica se llama la mazorca, allá en Sudamérica se llama el choclo. Cuando usted siembra un maíz le va a dar un fruto tremendo, nadie sabe ni cuántos frutos va a dar. O sea que lo que sembramos vamos a cosechar. Como dice el hermano, ¿no? Hay diferentes temas que vamos a venir hablando. Ahorita estamos hablando de no engañarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces, el versículo con que iniciamos es tan claro, ¿verdad? Así es. Porque hay muchos que están engañados, son miles y miles que están engañados. Estamos hablando de gente que conoce de Dios. Así es. Y está engañada, ¿verdad? Podemos conocer del Señor y podemos estar engañados. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar engañados? Porque podemos estar viviendo conforme a nuestra carne. Conocemos de Dios, pero nuestra carne nos domina, somos esclavos de nuestras pasiones,
vivimos conforme a la corrupción de esta carne. Entonces estamos siendo engañados, porque aquí dice claramente el verso, ¿verdad? Que de Dios nadie se burla. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando estamos hablando, este tema está abierto a todo público, a creyentes, a no creyentes, ¿verdad? Entonces queremos enfatizar bien esto. Para un creyente puede estar engañado porque puede estar viviendo conforme a las corrientes del mundo, puede estar viviendo conforme a sus deseos pecaminosos de esa carne. Amén. Y está engañado. ¿Por qué? Porque piensa que se va a ir con el Señor, piensa que va a entrar al cielo de esa manera, y entonces está engañado. Entonces a Dios nadie lo engaña. Ahora, hablando de las personas que no conocen de Dios, que nunca han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que probablemente oyen palabra, oyen temas, oyen predicaciones, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo, no han nacido de nuevo. Entonces, para ellos también esto se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que está sin el Señor muchas veces dice, yo así estoy bien. Yo, ¿verdad? No necesito ir a una iglesia, o no necesito volverme religioso, no necesito leer la Biblia, no necesito estar encerrado en un monasterio, no necesito muchas cosas, dice la gente, hablando de los que no conocen de Dios, y dicen, yo así estoy bien. Pero queremos decirte que la Biblia dice que todo lo que tú siembres vas a cosechar. Probablemente, qué sé yo, estás en este momento, estás viviendo digamos, una vida, digamos, de indiferencia a Dios, que no quieres nada con Dios. Probablemente piensa que estás bien así con ese tipo de vida que llevas, liberal, que sigues tal vez practicando los vicios que llevas. Estás sembrando eso. Si tienes una familia, tus hijos ven que siempre está borracho o que eres maldiciente, entonces eso está sembrando en tus hijos o en tu esposa. Entonces, cuando el hombre, hablando del hombre, incluye a la mujer, ¿verdad? Piensa que no le hace mal a nadie, que así está bien. Está sembrando, tarde o temprano vamos a cosechar, porque muchos, vuelvo y repito, dicen, ¿por qué a mí me sucede esto si yo no le hago mal a nadie? Entonces no necesitas hacerle mal a nadie. Simplemente la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, muchas veces el hombre quiere seguir su propio camino, quiere seguir en esa condición. Y le están diciendo, mira, ese camino, eso que estás haciendo, al final vas a cosechar, va a ser triste. ¿Qué pasa con una persona que le hablan y probablemente, aunque no tenga vicios, pero puede estar lleno de resentimientos, de rencores? Y entonces su alma se amarga y a veces le están diciendo, perdona ya, amén, deja eso, porque al final eso te puede amarrar y puedes llegar a tu vejez amargado. Puedes llegar a una manera de maldiciente, o alguien que tiene vicios. Le dice, mira, no, pues esto no es malo. Mira lo que estás sembrando, porque al final va a venir una cosecha. Muchos los que empezaron tal vez con una, qué sé yo, ¿verdad? Empezando con un pequeño, tal vez cigarrillo o marihuana, nunca pensaron que llegarían a ser tan adictos que ya no pueden dejar eso, ya se fueron a otras drogas. El alcohólico de igual manera. ¿Y qué va a cosechar al final? Va a cosechar enfermedades, va a cosechar que su hogar se destruye, va a cosechar pleitos en el hogar. Amén. Y al final va a ser que le va a venir una cirrosis y se va a morir. Así es. Esa es la cosecha. Así es. Entonces, por eso estamos hablando de los no creyentes y los creyentes. Por eso es importante lo que dice aquí la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, vamos a desarrollar este tema, ¿verdad? Hablando sobre, iniciamos hablando aquí el texto que dice Gálatas 6, que el que siembra para su carne, y habla también para sembrar para el espíritu. Así es. Amén, hermano. Así es, hermano. Lo que dice es, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Amén. Lo que quiere decir esta escritura es no que vas a vivir aquí en la tierra eternamente, porque todo tiene su límite, ¿no? Porque a través del pecado se acortó la vida del hombre. Antes vivían 700, 800 años, ¿no? Porque también el pecado no era como hoy en día es. Bueno, el sembrar para el Espíritu es andar siendo guiados en obediencia a las cosas que Dios ha establecido. Y no son gravosas, no son cosas que que una persona tiene que andar con ese espíritu de santurrón, ¿no? Tiene que andar con una integridad a uno, rechazando todo lo que este mundo hoy en día nos ofrece, ¿no? Porque nadie es exento de eso. Y cuando empieza la escritura dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Y lo que a mí me llama la atención es esto, dice, a todo hombre. Cuando está hablando a todo hombre, está hablando, como usted dice, a todo el mundo en general. No solamente está hablando a los cristianos, ni los cristianos somos exentos también de sembrar para la carne, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos consciente o inconscientemente. La mayoría del tiempo lo hacemos conscientemente, ¿no? Porque sabemos entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces tenemos que también tener conciencia de eso, de evitar. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hasta a veces parece difícil a uno sembrar bien, ayudar a una persona. Todo empieza de cómo vas a ayudar a esa persona, ¿no? Porque si vas a ayudar con esa intención de que voy a ayudarle para cegar bien, eso está mal, ¿no? Porque eso tiene que ser incondicionalmente. Amén. Entonces, rápidamente quiero leerte este verso que dice la Biblia, y esto nos refiere a la vida del Señor Jesucristo. Es bien importante, si tú tienes una Biblia en tu casa, ábrela y Sí. te citamos el verso para que te des cuenta de lo que dice la Biblia, porque muchos a veces dicen, ustedes le dan la interpretación que ustedes quieren. Ves que cada quien le da la interpretación que se les antoja. Depende, ¿verdad? Porque la escritura tiene que ser interpretada a la luz del Espíritu Santo, no por hermano antojo del hombre, ¿verdad? O porque se me antojó pensar que así es, no, a la luz del Espíritu Santo de Dios. Y creemos nosotros que nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque cuando venimos a Cristo también viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por medio de Él nosotros entendemos las Escrituras y por medio de Él somos guiados. Así es. Entonces, quiero leerte este verso que habla de la vida del Señor Jesús. Entonces, los versos antes de este que te voy a leer, los versos antes estaban momentos en que el Señor iba a ser entregado. Pero quiero leerte nada más el versículo 24 y 25. Si tienes una Biblia, una vez más te lo repito, ve al Evangelio de Juan, ¿verdad? Una Biblia dice en San Juan. Ve al Evangelio de Juan y ábrelo en el capítulo 12, versículos 24 y 25. Juan 12, 24 y 25, y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces queremos enfatizar aquí que aquí está hablando de la vida de Jesús. Él murió. O sea, dice ahí claramente, si el grano que cae a tierra no muere, no puede llevar fruto. Entonces Jesús murió. Su cuerpo estuvo en la tierra. Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y qué hizo su resurrección? Llevó a muchos hijos a la gloria por medio de que Jesús resucitó. Entonces Él murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Y ahora que Él resucitó y vive por los siglos de los siglos, hoy está salvando a aquel hombre, a aquella mujer que viene a sus pies.
que se entrega y se rinde, Así Él lo es. está salvando porque Él es el único que tiene el poder. Entonces llevó muchos frutos, claro que sí, llevó muchos hijos a la gloria. Entonces aquí el del grano de trigo debe de morir debajo de la tierra para que salga un buen fruto. Entonces aquí también lo podemos aplicar, Así es. que dice el que ama su vida la perderá. Muchas veces, muchos de nosotros los cristianos queremos vivir nuestra propia vida. No queremos morir al ego, al yo, a nuestros antojos, a nuestros caprichos. Muchas veces somos cristianos de palabra, nada más de palabra, pero no de hecho. Amén. No estoy muriendo a eso. Amén. Simplemente estoy hablando que soy cristiano, pero con mis hechos yo estoy igual que una persona que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero morir, entonces no voy a llevar fruto para Dios. Y aquí dice claramente que si yo, el que ama su vida, la va a perder. ¿Por qué? Porque no quiere morir. Quiere seguir viviendo conforme a los placeres del mundo. Quiere seguir viviendo conforme a las corrientes de este mundo. Quiere seguir viviendo haciendo su voluntad. Entonces va a perder su vida. Y dice, continúa el verso y dice, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces es necesario morir para poder vivir. Morir al ego, morir a la carne, morir a las pasiones. ¿Para qué? Para poder vivir una vida eterna con el Señor, porque si decimos que somos cristianos, la palabra cristiano es seguidor de Cristo, debo vivir como Él vivió. Dice el libro de Juan, si alguien dice, si alguien que dice que es mi seguidor, debe de vivir como Él vivió. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Obedeciendo al Padre. ¿Cómo vivió Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra? Agradando al Padre. Por eso la Biblia dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Entonces, por eso es importante, cuando yo siembro acá, ¿verdad? Sembramos para el Espíritu, entonces vamos a vivir una vida victoriosa, porque ciertamente estamos en esta carne, estamos en este cuerpo, que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que hay tentaciones, y muchas veces se caen esas tentaciones, y muchas veces se cae en ese pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos morir, no queremos, ¿verdad?, que muera nuestra carne, nuestra pasión. Entonces es importante lo que dice el verso acá de Jesús, que Él murió y también resucitó. Entonces, si el grano, nuevamente lo repito, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Qué terrible. Queda solo. Un grano que se tira a la tierra y no se mete no se va abajo de la tierra, queda solo y sin fruto. Y ¿sabe qué? Las aves del campo se lo comen y se acabó. Amén. No produce fruto. Wow, Entonces yo me acuerdo me acuerdo a lo lejos que mi papá iba y sembraba y tenía un palo con una punta y abría el hoyo y tiraba la semilla y le volvía a echar la tierra. Al tiempo se miraba la planta. Entonces eso es a nivel ¿verdad?, literal, secular, pero a nivel espiritual, como creyentes, como hijos de Dios, debemos cada día, ¿verdad?, vivir una vida, ¿verdad?, en el espíritu. No dejar que nuestra carne nos gobierne, porque entonces va a ser triste, como dice aquí el verso. Amén. Que nadie se engañe, que no vivas engañado. No creas que así como estás viviendo en tu carne, para aquel hermano que se ha alejado, aquel hermano que se apartó, y hoy estás viviendo en pecado, hoy estás practicando el pecado que antes dejaste y ahora volviste, Dios te está hablando, que te dejes ese pecado, que te apartes. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No basta solo con confesar el pecado. Hay que apartarse, alejarse y vivir una vida, ¿verdad?, para el Señor. Entonces es para aquel que se alejó, aquel que dice que es cristiano de nombre, pero con sus hechos es todo lo contrario. Entonces por eso es importante morir para que yo pueda vivir una vida eterna. Dejo a mi hermano. Cuando la Biblia, la palabra de Dios dice morir, no quiere decir que
la vida física, la vida natural tiene que morir. No, lo que quiere decir es que tenemos que morir a las pasiones bajas que contaminan el alma, que destruyen. Y no solamente contamina el alma, contamina a los que viven alrededor tuyo. Y cuando digo alrededor tuyo, estoy hablando de la familia que tú tienes, tanto como cristianos como no cristianos, ¿no? ¿Cuántos hogares se han deshecho por el adulterio? ¿Cuántos hogares cristianos hoy en día se están destruyendo por el adulterio? Que también esa es una pasión de la carne, ¿no? Por eso el Señor dijo bien claro, repite 2 veces, de cierto os digo. Y había gente que le andaba oyendo y que conocía las cosas de Dios. Sabían ellos. Y por eso es que les repite doblemente. De cierto os digo. Y les figura, le dice, si el grano de maíz o de trigo no cae en la tierra, no dará fruto. Entonces, es tan primordial como cristiano, hablo a otro cristiano, de obedecer las cosas que Dios dice y que Dios las ha establecido, no por capricho de Él, porque Él conmigo o con el mundo entero o sin el mundo entero, Él sigue siendo el soberano, el grandioso, el que controla todo lo visible e invisible. Por eso es que el Señor en su ministerio dejó el ejemplo de cómo podemos vivir, de cómo podemos andar, especialmente en esta última generación que tenemos, ¿no? Que las pasiones de la carne son a la orden del día. Uno prende la televisión y tiene que a veces controlarse porque allá hay escándalos y lo peor que nuestros hijos están con nosotros, los niños están con nosotros y te hacen preguntas y no sabes a veces ni cómo contestarles, ¿no? Lo único que haces es cambiar de canal, pero tiene que haber una respuesta en nosotros, especialmente en el cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Amén. Entonces, estamos desarrollando lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Y quiero leerte este otro verso de la palabra, ¿verdad? Porque estamos hablando que siembra para la carne, que siembra para el espíritu. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Son 6 cosas, dice este verso, que aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma, dice el Señor. Y para esto solamente te quiero leer el versículo 19 de Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y versículo 19 dice así: un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué hay tanta discordia? ¿Por qué hay tanta división entre los hermanos? Porque sencillamente hay quien está sembrando discordia. Hay quien está, cuando hablamos de sembrar discordia, estamos hablando del chismoso. Aleluya. Estamos hablando del murmurador. Amén. Estamos hablando del difamador. Así es. Estamos hablando de aquel que hace falsos testimonios. Entonces, esto es lo que está sembrando y lamentablemente, ¿verdad? Hay gente y abundan por todos lados que sí están en esta condición. Son sembradores de discordia, que separan familias, ¿verdad? Dañan la relación entre hermanos, entre amistades. Entonces, por eso esto dice, si tú tienes una Biblia, lee Proverbios 6 y versículos anteriores, que dice el Señor, 5 cosas o 6 cosas abomina al Señor. Y esta está entre una de ellas esto, el que siembra discordia. Y para esto te leo lo que el Señor dice, porque muchas veces hay gente que dice, a mí nadie me quiere. Yo no sé por qué me detestan allá, no sé por qué no puedo ni tener una plática, una amistad con él. Claro, porque has sembrado discordia, ya te conoces que eres chismoso, ya te conoces que andan ahí siempre poniendo en malo, y estás hablando con alguien y al dar la vuelta les estás hablando mal de la otra persona, ¿quién lo va a querer a esa persona?
¿quién lo va a soportar? Nadie. Lo echan fuera, andate de aquí, no te queremos, ahí viene el chismoso, ¿verdad? En un lugar decían, ahí viene el diario de la iglesia, decía alguien, porque había alguien que se sabía todas las cosas de la iglesia. Le preguntaban al hermano, ¿usted sabía el hermano? Oh, venga, le voy a decir, el hermano este está así, así, la hermana, hola hermana, hermano, parecen diarios, están informados de todo, pero si le hablamos, que hable, que le hermano, ¿cuáles son los libros poéticos de la Biblia? Se quedan en la luna, eso no saben, pero saben meter discordia entre hermanos, y esto es trágico, hablando de los cristianos, hablando en cristiano. ¿Por qué cree que hay tanta división en las iglesias? ¿Por qué? Por el chisme, porque alguien está sembrando. Tiene la Biblia, para esto está el verso de Santiago, que dice que la lengua está contaminada con el mismo infierno. Es un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo, dice, pero está contaminada por el mismo infierno. Por eso es importante poner freno, ¿verdad? A eso. Entonces, aquí esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta gente que digamos, se oye feo, ¿verdad? Pero es detestable y odiosa, nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque, mire, metió discordia. Y para esto te leo lo que el Señor dijo. El Señor dijo en Mateo 7:12, el Señor dijo, Señor Jesús, dijo en Mateo 7:12, palabras del Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, por eso muchos dicen, ¿por qué yo no le caigo bien a la gente? Porque ya te conocen que eres chismoso, porque ya te conocen que difamaste a una persona, levantaste un falso. Entonces, mire aquí, el que siembra discordia, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar rechazo, va a cosechar vergüenza, va a cosechar que nadie, ni siquiera nadie lo pueda soportar, o cuando llegue a cierta reunión la gente se va, porque dicen, ahí viene el que siembra discordia. Entonces, ¿qué se debe de hacer para esto? Debe de decir, bueno, vamos, esta persona o esta mujer, si está en esa condición, decir, yo no más voy a continuar en eso. O sea, no voy a seguir sembrando esto. Entonces es bien importante esto. Qué triste es cuando se siembra discordia. Te voy a contar un caso brevemente, sin detalles. Pero hace unos años atrás, alguien me contaba y me dijo a mí que sucedió en este valle. ¿Por qué? Sembrar discordia. ¿Por qué? Por sembrar discordia era mentira. Esta era una pareja. Estaban casados, jóvenes, tenían sus 2 niños, pero alguien, una tercera persona, metió discordia, y entonces esta tercera persona fue al trabajo del esposo. Esta persona que iba a meter discordia fue al trabajo del esposo y le dijo, supuestamente como broma, pero eso no es broma, eso es terrible, es una sembrar rencilla. Entonces esta persona fue al trabajo de este muchacho que tenía su esposa y le dijo, mira, fíjate que tu esposa, como la esposa trabajaba en otro lugar, le dijo, tu esposa se mete con el jefe de la compañía, y ella ya lo hizo y lo ha hecho varias veces. Entonces, ¿qué hizo el otro muchacho? No investigó simplemente, y eso pasó aquí. Él metió discordia, le metió eso al muchacho, y cuando llegó a casa, nomás estaba esperando a su esposa del trabajo y la mató. Y él se quiso quitar la vida, pero no lo logró. Pero hoy está, el resto de su vida en prisión. Se murió la muchacha, se quedaron huérfanos los niños. ¿Por qué? Porque alguien metió discordia. Después esa persona dijo que era una broma, que todo era mentira. Entonces, por eso es lo delicado. O sea, ¿qué está sembrando? A veces, hermano, hablando en lo secular, ahora hablando en las iglesias, a veces en las iglesias la gente ni sabe el problema, ni sabe la situación, pero empieza a querer meter discordia. Eso Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar si lo sigues haciendo, porque dañaste familias. Hay gente que anda metiendo discordia y va de iglesia en iglesia metiendo discordia. Allá en la otra hicieron esto, allá en la otra. Dios te lo va a demandar. Recuerda que vas a cosechar si no te arrepientes. Amén. Lo vas a cosechar, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha.
Entonces, si estás sembrando para eso, si no te arrepientes, vas a cosechar. Por eso hoy el mensaje es que nosotros nos demos cuenta para qué estamos sembrando. Así es, hermano. Así es. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría completa. Amén. El capítulo 22 y 8, versículo 8 dice, el que sembrare iniquidad, la iniquidad segará. Entonces, nadie va a quedar sin culpabilidad. Delante de Dios no va a haber tu justificación, lo que el hermano dice, y sí, lo que estamos hablando ahorita, hemos vivido casos, hemos escuchado casos. Uno de los pecados más grandes que hay dentro de las iglesias, de las congregaciones, son la murmuración. Amén. La murmuración. A veces alguien viene y te habla algo de algún hermano o de alguna hermana que por casualidad lo viste en la calle y le cuentas a otro, le dices, fíjate que el hermano estaba entrando en la tienda y se puso a hablar con una muchacha ahí. Entonces le vas a contar al otro y el otro va a decir, fíjate que me dijo aquel que vio al hermano tal hablando y acariciando a una muchacha. Amén. Y ahí le está aumentando. Cuando llegue a la tercera, cuarta persona, ella va a decir, yo lo vi abrazando, besándola. Entonces tiene uno que tener un cuidado muy, muy, muy cuidadoso de hablar en contra de alguien, de murmurar. Es mejor a veces callar y dejar que Dios obre en vez de seguir hablando y destruyendo vidas. El ejemplo que el hermano acaba de poner es un ejemplo que pasó. No estamos usando una fantasía, es algo que pasó. Y estoy seguro que el hombre que causó esa desgracia ahorita está vivo en algún lugar y como si nada. Pero en el otro lado le van a pedir cuentas. En el otro lado le van a pedir cuentas porque destruyó toda una familia. Y eso no puede ser. Eso le es contado a ese hombre por iniquidad. Y la palabra iniquidad está por encima del pecado. La iniquidad es algo que Dios detesta completamente. El pecado es la transgresión a la ley, pero la iniquidad es algo que Dios detesta, abomina, no lo puede ver. Y dice que una de las cosas que Dios odia es la rencilla entre los hermanos, o sea que el que causa eso. Y estamos hablando no solamente de la iglesia, estamos hablando también entre familia, las divisiones que hay en el hogar, no, las murmuraciones que hay en el hogar. A veces hay celo, envidia entre hermanos, hermanas. Nosotros como padres tenemos que tener un sumo cuidado porque si vamos a sembrar discordia en medio de la familia, vamos a cosechar iniquidad. Tenemos que tener un balance perfecto. Dice la Biblia que la balanza de falso peso es abominación a Dios. Tenemos que tener un sumo cuidado de cómo tratamos a nuestra familia, ¿no? Tiene que haber un balance, no jalar para un solo lado, ¿no? El amor no es apartado, ni escoges a quién vas a amar. Uno tiene que tener, Dios obra con nosotros, dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera amó a Israel, de tal manera amó solamente a una persona, no, de tal manera amó al mundo entero, dice. Entonces, lo que empieza es por nuestro hogar. Lleva lo que tú haces en tu hogar a la congregación, demuestra quién eres. Cuando alguien te viene a murmurar en contra de otra persona, cállalo y dile, no quieres saber nada de eso. Cállalo, dile que aprenda a ponerse de rodillas y a orar por tal persona. No es nomás de injuriar a la persona. Hoy en día aquí en Estados Unidos hay una ley que se llama the verbal attack. Dice, no puedes hablar mal en contra de alguien porque ese es un ataque a su persona. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Puede la gente que ha ido a la cárcel, ha pagado grandes multas por un ataque verbal, ¿no? Y denigrar a una persona, ¿no? Porque si denigras a una persona, especialmente con el asunto de adulterio, de la fornicación o la mentira es un pecado que muy livianamente se lo ha tratado en estos últimos tiempos. Y la mentira
causa desgracias, causa crímenes, causa suicidios, causa desbaratamiento del hogar, que es una de las cosas principales que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y la cosecha es siempre mayor que la siembra. Aleluya. La cosecha siempre va a ser mayor que la siembra. Y en este punto podemos agarrar un ejemplo de la familia, ¿verdad? Si es el esposo o la esposa, ¿qué estás sembrando en tus hijos? ¿Estás Amén. sembrando tiempo con ellos? ¿Verdad? Estar con ellos. ¿Estamos sembrando un buen ejemplo con ellos? ¿Estamos sembrando a nuestros hijos buenos principios? Porque muchas de las veces se descuidan estas cosas y después dicen ¿por qué mis hijos o mis hijas salieron maldicientes? No son ni siquiera personas que sean respetuosas hacia otros, porque muchas veces no sembramos en ellos, no sembramos. Y a veces hay conflictos en los hogares, hay diferencias entre las parejas, pero esto no debe de afectar, ¿verdad? Si una pareja tiene conflictos, pues lo van a arreglar como pareja, pero no tienen los hijos por qué ver todo esto y ser afectados, porque cuando pasa esto, vuelvo y repito, la cosecha es mayor. Este relato de un caso de mentira, que eso sembró el papá en un hijo, sembró mentira y resentimiento y odio hacia su madre. Este hombre, no estoy contando una anécdota, estoy contando una veracidad, una realidad. Sí. Este hombre era un mujeriego, este hombre era un abusador, este hombre era un alcohólico y golpeaba a su esposa, la maltrataba, le pasaba mujeres de enfrente, pues tenía varias mujeres y quería que su esposa lo soportara. Entonces la esposa no aguantó más y se tuvo que ir porque la golpeaba, pero la esposa solamente se llevó un hijo, no pudo llevarse el otro. Entonces estamos hablando de la siembra. Este papá vino y se quedó con un solo hijo y le dijo, mira, el hijo estaba pequeño, le dijo, hijo, tu mamá nos abandonó, tu mamá es una prostituta, se fue con otro hombre. Dijo, fue una cualquiera, nos abandonó. Mire lo que le sembró. Y entonces, ¿qué sembró en el hijo? Un gran odio hacia su madre, que él dijo, cuando esté grande o donde quiera, yo voy a buscar a esa mujer y la voy a matar. ¿Por qué me abandonó? Te abandonó, hijo, por otro hombre. Mire lo que sembró la mentira. Entonces el muchacho creció y llegó a ser un líder de la universidad porque era un excelente estudiante. Y estando en la universidad, él agarró unas filosofías, ¿verdad? Agarró unas ideas marxistas y se volvió guerrillero. Y él dijo, voy a buscar a esa madre, y la encontró después de muchos años. Cuando la encontró en un lugar, él le dijo que era una cualquiera y que le iba a matar. Pero su mamá en ese tiempo son años que ella no había visto. Si ella pensó que su papá pues se lo había llevado a otro lugar. ¿A qué lo quiero llevar? Que al final esto terminó para bien. Terminó para bien por las palabras que la madre revirtió en el hijo. Le dijo, no es así, hijo, como te contaron. No, entonces la mamá le contó la verdadera historia. Entonces el hijo, todo eso cambió. Pero ¿a qué lo quiero llevar? Porque muchas veces hay madres o padres que siembran discordia en los hijos. Hay padres que le dicen, tu mamá no te quiere, sin hijos de ella eres. Y eso es una gran mentira. Los hijos crecen con eso. Es una maldición. Es una maldición y dañan a los hijos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en esto. Porque lo que siembra vas a cosechar. Muchas veces hay hijos que maldicen a los padres. No debería, porque eso el Señor en su palabra lo dice. Que él dijo que maldecía a su padre debería de morir, según la ley que estaba antes. Pero hoy la Biblia nos enseña que los hijos deben honrar a los padres, porque es una promesa, hermano, es una promesa de parte de Dios. Entonces, es un mandamiento de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tus hijos te bendigan.
Que tus hijos digan, yo sé que mi padre y mi madre se esforzaron. Yo los vi cuando ellos, qué sé yo, estaban ahí con nosotros, estuvieron en todo. Entonces, eso es lo que se sembró en los hijos. Entonces, estamos hablando de la siembra y la cosecha. A veces hay padres que piensan que los hijos van a entender las cosas por inercia. Ahí va a aprender después. Hay que enseñarle según su edad, pero hay que sembrar en ellos. Qué mejor que sembrarle la palabra de Dios para cuando sean grandes no se aparten, dice la Biblia. Entonces es importante que la cosecha es mayor que la siembra. La cosecha es mayor, ¿por qué? Porque si abarca, por ejemplo, un hogar, la cosecha va a ser mayor, porque va a haber separación. Los hijos no quieren ni visitar a los abuelos, a los padres, porque hay discordia. ¿Cuántos casos hay de eso? Muchísimos casos por la discordia. Entonces debemos de sembrar para bien, como dice la Biblia. Y nosotros los creyentes, dice la Biblia, ahí mismo Gálatas 6, versículos 10 y 11, dice que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos, que sigamos haciendo el bien, que a su tiempo vamos a cegar. Hay cristianos que ya se cansaron de hacer el bien. Amén. Hiciste un bien acá y te pagaron mal, seguiste haciendo el bien y te rechazaron. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Así es. Muchos se cansaron de hacer el bien y prácticamente ya no hicieron la obra de Dios, ya se quedaron prácticamente acomodados, a veces hasta murmurando y nada más de espectadores. Pero Dios no quiere, Dios dice que no nos cansemos, sigue haciendo el bien. No importa que tal vez en el momento no, siembra ahora, como dice, parece que el libro de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo lo verás venir. Así es. Hay que sembrar. Amén. Dejo a mi hermano para él. Así es. Redondeando el tema. Es bien importante entender estas cosas, ¿no? No solamente estamos hablando al pueblo del Señor. Amén. A ti también que tú no conoces las cosas del Señor y tal vez tu hogar está en quiebra, está en bancarrota, pero si te pones a cavilar, a pensar el por qué, vas a encontrar seguramente que honestamente fallaste tú como padre, como esposo, ¿no? Porque una mentira tal vez o una amargura tal vez ha tomado lugar en ese hogar que Dios te lo ha dado, ¿ah? Y vas a pagar las consecuencias porque si tú siembras amargura en ese hogar por X o por Z, vas a pagar tarde o temprano las consecuencias porque Dios es justo. Dios es un juez justo, que Él no va a dar por inocente al culpable, dice su palabra. Y tenemos que, hablando de los hijos, como lo que el hermano dice, a los hijos hay que saber tratarlos con cuidado. Alguien dijo una vez, hermano, que los hijos son como un jaboncillo mojado. No puedes apretarlos porque se te va a salir de la mano. Ni tampoco agarrarlos despacio porque se te va a resbalar. Tienes que tener una sabiduría que solamente Dios te puede dar. Nosotros somos padres de hijos ya mayores, adolescentes. Yo soy ya abuelo y bisabuelo, así que mi testimonio que yo doy delante de los hombres no solamente va a reflejar mi vida personal, sino también la vida de mi familia, ¿ah? Porque tengo que dar un ejemplo, porque voy a dar cuenta. En el día que yo muera, el Señor me va a pedir cuentas, primeramente como padre, como esposo, y también como hermano en las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor dijo, de cierto os digo. No podía haber nada más claro, tácito, cuando Él dijo, de cierto os digo. Hay hermanos que se salieron de la congregación por una murmuración, por un malentendimiento, por una obra de la carne, que no podían haber puéstose de rodillas y decir, Señor, ¿cuál es la verdad de todo esto? Pero tú que te has salido de alguna congregación por alguna murmuración, has caído en una trampa porque eso te podía haber hecho crecer más si hubieras tú buscado la luz del Señor, la guianza del Espíritu de Dios.
Y tú que no conoces a Dios, tal vez ahora este mensaje sea para ti, que el hermano nos guíe en ese mensaje para hablarte a ti, para que estás a tiempo de volver a las cosas que han causado esas desobediencias en tu vida, ¿no? Amén. Terminamos, nos queda un minuto nada más, terminamos diciendo el consejo, la palabra, ¿verdad? De la cosecha, de la ley de la cosecha y la siembra. No temas, no temas en sembrar, no temas en sembrar. Hay muchos tienen temor para sembrar. Así es. Y por eso cuando tienen temor para sembrar lo hacen escasamente, porque muchas veces tienen temor, tienen miedo o porque ya fueron dañados y a veces temen sembrar. Y por esto te leo el último versículo, y regularmente este versículo, ¿verdad? Se aplica, ¿verdad? Cuando en lo monetario, pero no necesariamente, lo vamos a aplicar hoy. Así es, hermano. Lo vamos a aplicar hoy en lo que es el sembrar para bien. Dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En este verso, tal vez podemos tomarlo en varios puntos, ¿verdad? Pero yo quiero enfocarme en este momento, de que si no siembres escasamente, si estás ayudando al pobre, no siembres escasamente en él. Si estás sembrando en el necesitado, no lo des con miedo, con temor. Amén, hermano. Dalo Amén. con liberalidad, porque al que al pobre, dice la Biblia, al que al pobre presta, al Señor le presta. Entonces, no temas en sembrar, siembra con libertad, siembra, porque Él dice claramente, si yo siembro escasamente, porque a veces, ¿por qué se siembra escasamente? Hay muchas razones por qué se siembra escasamente, porque no hay suficiente semilla, por tacañez, por miedo, por temor, por algún daño que le hayan hecho. Entonces la persona siembra escasamente, aunque tal vez tenga, pero dice, hermano, usted tiene la avaricia también. Amén, hermano. Entonces a veces hay quien siembra con escasez cuando tiene mucho que dar. Así es. Entonces vuelvo y repito que este versículo regularmente los predicadores lo usan para lo que es lo monetario, ¿verdad? En lo que respecta a la congregación, a la iglesia. Está bien, pero aquí el versículo podemos aplicar también, no tengas temor en sembrar. Si sabes que ese ministerio es de Dios, si sabes que ahí tú te estás alimentando, está tu alma siendo restaurada, que tu vida está siendo cambiada por el Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo, y sabes que el hombro que ha puesto el Señor ahí, sí, siembra con liberalidad, no siembres escasamente, porque si siembras ahí, dice, el que siembra generosamente o abundantemente, también va a segar, va a cosechar abundantemente. No solo en esta tierra, sino también allá en el cielo, como la Biblia dice, que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompe, sino más hagamos tesoros en el cielo. Entonces es importante, ¿verdad?, que no tengas temor en sembrar. Sigue sembrando, lleva la buena semilla. También aplicamos esto, sigue sembrando el evangelio. Dice, irán gimiendo y cantando los que llevan la preciosa semilla, pero vendrán con gozo y regocijo trayendo sus gavillas. No siempre, no vayas a evangelizar con temor. Amén. No hables del Señor con miedo. Amén. Habla con libertad y con seguridad. Siembra la palabra. Háblale a esa persona. No temas y digas, es que esta persona me puede atacar o esta persona es religiosa. Siembra la palabra. Entonces es importante porque verás la abundancia de parte de Dios. Entonces la ley de la siembra y la cosecha será mayor. Siembra la palabra. Siembra tiempo en tu familia. Siembra lo que es bueno, lo que es agradable. Sembremos para el Espíritu. Vivamos una vida sembrando, que a su tiempo vamos a cosechar. Tal vez hoy te estás escasamente, probablemente hoy no tienes lo suficiente que deseas, pero sigue sembrando, que viene el tiempo de cosecha. Viene el tiempo de cosecha en tu ministerio, viene el tiempo de cosecha en tu casa, viene el tiempo de cosecha en tu vida, pero sigue sembrando. No tardes, no te niegues, siga haciendo la obra de Dios. Sembremos para el Espíritu. Amén. Y vamos a recibir vida eterna. Gracias, hermanos que nos han escuchado, amigos, que Dios les bendiga. ¿Verdad? Este tema es
la ley de la siembra y la cosecha, que vemos aquí a través de la palabra que Dios nos manda que vayamos y sembremos su palabra. Que Dios te bendiga. Allá donde te encuentres, aparecen unos números de teléfono ahí. Si tú gustas llamar por petición, por oración, por alguna necesidad, estamos a la orden. Ahí puedes llamar. Amén. Que Dios te bendiga y esperamos que Dios haya hablado tu vida. Muchas gracias a donde nos han escuchado. Estamos a la orden. Estamos en la ciudad de Pandel, en el 3166 de la Pandel Boulevard, en el Suite 120. Aquí estamos recibiendo palabra también. Serás bienvenido si vives en esta ciudad. Que Dios te bendiga y mi hermano Jorge, muchas gracias. Gracias. Bendiciones una vez más. Amén. Amén.